Hace 1000 millones de años, la Tierra era un lugar de extremos, un planeta en su adolescencia geológica, todavía moldeado por las fuerzas titánicas de su nacimiento. El cielo no era el lienzo azul claro que hoy nos cobija, sino un velo denso de gases primordiales, tal vez teñido de tonos anaranjados o rojizos por la abundancia de metano, dióxido de carbono y vapor de agua. La atmósfera era un caldo espeso, cargado de energía, donde las tormentas eléctricas rugían con una furia que hacía temblar el horizonte. Los relámpagos, como látigos de luz, cortaban el cielo, iluminando un paisaje dominado por volcanes en erupción, cuyos penachos de ceniza y lava pintaban el aire con tonos de azufre y fuego. Este no era un mundo apacible, era un escenario de creación violenta, donde cada erupción, cada tormenta, cada ola que rompía contra una costa rocosa, escribía una nueva línea en la historia de la Tierra. La superficie del planeta estaba lejos de parecerse a los continentes que hoy conocemos. En lugar de grandes masas terrestres, la Tierra estaba cubierta en su mayoría por océanos poco profundos, vastos y agitados, que reflejaban un cielo tormentoso. Estos mares primitivos eran salpicados por innumerables islas volcánicas, cicatrices frescas en la piel de un mundo en constante cambio. Los protocontinentes, fragmentos de corteza terrestre más antiguos, flotaban sobre el manto como balsas en un océano de magma, chocando y fusionándose en un ballet tectónico lento pero implacable. Estos choques daban forma a cadenas montañosas primitivas, que pronto eran erosionadas por lluvias torrenciales y vientos cargados de arena. Imagina un paisaje donde la tierra tiembla bajo tus pies, donde el horizonte arde con el resplandor de la lava, y donde el océano murmura con una energía que parece viva, como si el propio planeta respirara. En este escenario de caos, la vida comenzaba a escribir sus primeras palabras. Hace 1000 millones de años, la Tierra ya albergaba formas de vida, pero no eran las criaturas complejas que podrían poblar nuestra imaginación. En los océanos, microorganismos como las cianobacterias eran las verdaderas protagonistas, diminutas arquitectas de un mundo en transformación. Estas formas de vida, tan pequeñas que solo un microscopio podría revelarlas, eran capaces de hazañas colosales. A través de la fotosíntesis, capturaban la luz del sol y liberaban oxígeno, un gas que, en esa época, era un veneno para muchas formas de vida primitivas. Este proceso, que más tarde se conocería como el gran evento de oxigenación, estaba en sus primeras etapas hace 1000 millones de años, y el oxígeno comenzaba a acumularse lentamente en la atmósfera y los océanos, preparando el escenario para una explosión de vida que aún tardaría millones de años en llegar. Imagina un océano bajo un sol joven, más débil que el actual, donde colonias de cianobacterias formaban tapetes viscosos en las costas poco profundas. Estos tapetes, a menudo atrapando sedimentos, daban lugar a estructuras llamadas estromatolitos, que eran como las primeras ciudades del planeta, comunidades microscópicas que prosperaban en un mundo hostil. Los estromatolitos no eran simples montones de lodo, eran testimonios de la resiliencia de la vida, capas de sedimento y microbios que se apilaban lentamente, dejando un registro que, 1000 millones de años después, los geólogos estudiarían como ventanas a ese pasado remoto. En lugares como las costas de lo que hoy es Australia o Canadá, estas estructuras fósiles aún susurran las historias de un tiempo en que la vida era apenas un murmullo en la sinfonía del planeta. El sol que iluminaba este mundo era un astro más joven, aproximadamente un 10% menos brillante que hoy, lo que podría hacernos pensar en una Tierra fría y helada. Sin embargo, el planeta no estaba congelado. La atmósfera densa, rica en gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono, atrapaba el calor, creando un equilibrio que mantenía los océanos líquidos. Las temperaturas variaban enormemente. Cerca de los volcanes, el aire era abrasador, cargado de vapores sulfurosos. En otras regiones, lejos de las fuentes de calor, el frío podía ser implacable. Los días eran más cortos, ya que la Tierra giraba más rápido, completando una rotación en unas 18 horas. Esto significaba que los ciclos de luz y oscuridad se sucedían con una rapidez que hoy nos parecería vertiginosa, moldeando los ritmos de un mundo que aún aprendía a encontrar su paso. La Luna,
mucho más cercana a la Tierra en esa época, era una presencia imponente en el cielo. Su disco, varias veces más grande de lo que vemos hoy, dominaba el horizonte como un guardián cósmico. Su gravedad, más intensa debido a su proximidad, desencadenaba mareas colosales que azotaban las costas primitivas, mezclando nutrientes en los océanos y creando condiciones que favorecían a las comunidades microbianas. Imagina un océano que se eleva y cae con una fuerza casi sobrenatural, olas que chocan contra rocas recién formadas, esculpiendo bahías y ensenadas en un paisaje que aún no había encontrado su forma definitiva. La luna no solo moldeaba los mares, era una compañera silenciosa en la danza de la Tierra, un testigo de su transformación. Mientras el planeta giraba, el universo mismo era un lugar diferente. Hace 1.000 millones de años, el cosmos tenía unos 12.8 mil millones de años, y la expansión del universo ya estaba en marcha, alejando galaxias unas de otras en una fuga silenciosa. Desde la Tierra, un observador hipotético habría visto un cielo nocturno lleno de estrellas, pero las constelaciones eran irreconocibles, ya que las estrellas se movían en patrones distintos a los que conocemos. La Vía Láctea, nuestra galaxia, era más joven, un torbellino de gas y polvo donde nuevas estrellas nacían en ráfagas de creación. En los centros de galaxias primitivas, agujeros negros masivos ya acechaban, devorando materia y emitiendo chorros de radiación que podrían haber sido visibles como destellos lejanos en el cielo terrestre. Este era un universo en plena efervescencia, un escenario donde la Tierra era solo un pequeño actor en una obra inmensa. En la superficie terrestre, los protocontinentes comenzaban a unirse, dando los primeros pasos hacia la formación de supercontinentes. Uno de ellos, conocido como Rodinia, estaba en proceso de ensamblaje hace 1.000 millones de años. Rodinia no era un continente como los entendemos hoy, con fronteras definidas y ecosistemas complejos. Era un mosaico de fragmentos de corteza, algunos de los cuales habían comenzado a formarse hace miles de millones de años. Los choques tectónicos que unían estos fragmentos liberaban energía colosal, desencadenando terremotos que hacían temblar la corteza terrestre y levantando cadenas montañosas que, aunque jóvenes, pronto serían desgastadas por la erosión. Los volcanes, omnipresentes en este paisaje, escupían cenizas y gases, contribuyendo a la atmósfera densa y alimentando el ciclo de nutrientes que sustentaba a los microorganismos. Imagina un mundo donde el suelo tiembla constantemente, donde el aire huele a azufre y el horizonte está punteado por conos volcánicos que arrojan lava incandescente. Este era un paisaje de creación y destrucción, donde cada erupción, cada terremoto, cada tormenta, moldeaba el destino del planeta. Los ríos, cargados de sedimentos, corrían desde las montañas recién formadas hacia los océanos, depositando capas de limo que algún día se convertirían en rocas sedimentarias, guardianas de los secretos de este tiempo. En los mares, las corrientes llevaban nutrientes esenciales a las colonias microbianas, creando oasis de vida en un mundo que, a primera vista, parecía inhóspito. En los océanos, los primeros indicios de vida multicelular comenzaban a aparecer. Hace 1.000 millones de años, algunas evidencias fósiles sugieren que organismos simples, como algas multicelulares, podían haber existido. Estas formas de vida eran primitivas, carentes de estructuras complejas como órganos o esqueletos, pero marcaban un paso crucial en la evolución. Eran el preludio de un mundo donde la vida aprendería a organizarse en formas más complejas, donde las células trabajarían juntas para crear organismos capaces de nadar, crecer y, eventualmente, conquistar la Tierra. Imagina un océano donde filamentos de algas flotan en las corrientes, brillando bajo la luz difusa que atraviesa un cielo cargado de nubes, un susurro de lo que la vida podría llegar a ser. El campo magnético de la Tierra, aunque más débil que hoy, ya desempeñaba un papel crucial en la protección del planeta. Generado por el movimiento del núcleo líquido de hierro y níquel en el corazón de la Tierra, este escudo invisible desviaba las partículas cargadas del viento solar, evitando que la atmósfera fuera erosionada por la radiación cósmica. Sin este campo magnético, los océanos de la Tierra podrían haber sido arrancados al espacio, como ocurrió en Marte,
dejando un mundo árido y sin vida. Imagina un cielo donde las auroras, causadas por partículas solares atrapadas en el campo magnético, iluminan los polos con colores fantasmagóricos, un espectáculo que ningún ser vivo presenciaba, pero que pintaba el cielo con una belleza etérea. Mientras los océanos bullían con vida microscópica, el cielo estaba lleno de fenómenos que hoy nos parecerían alienígenas. Las lluvias de meteoritos eran más frecuentes, ya que el sistema solar aún estaba lleno de escombros de su formación. Cada impacto dejaba cráteres humeantes, liberando energía que alteraba el equilibrio del planeta y, en algunos casos, aportando moléculas orgánicas que podrían haber sido los ingredientes de la vida. Imagina un cielo surcado por bolas de fuego, cayendo como mensajeros de un cosmos aún en formación, cada una dejando una marca en un mundo que aún buscaba su identidad. El sonido de este mundo sería un coro de fuerzas elementales. Sin animales que cantaran, rugieran o susurraran, el paisaje sonoro estaba dominado por el rugido de los volcanes, el silbido del viento cargado de cenizas, el estruendo de las olas rompiendo contra costas rocosas y el crepitar de los relámpagos que cortaban el cielo. En los océanos, las corrientes murmuraban, llevando nutrientes a las colonias microbianas, mientras las mareas, impulsadas por una luna cercana, resonaban como un latido constante. Este era un planeta vivo, pero en un sentido primitivo, un lugar donde la vida aún no había aprendido a caminar, nadar o volar, pero donde cada vibración, cada onda, parecía cargada de la promesa de lo que vendría. A medida que nos sumergimos en este mundo, surge una pregunta inevitable: ¿cómo sabemos todo esto? La respuesta está escrita en las rocas, en las capas de sedimento que han sobrevivido 1000 millones de años de erosión, tectónica y tiempo. Los geólogos estudian formaciones antiguas, como las de la región de Pilbara en Australia o el escudo canadiense, que datan de esta época. Estas rocas contienen fósiles microscópicos, como los de cianobacterias, y pistas químicas, como isótopos de carbono, que revelan la presencia de vida. Los estromatolitos fósiles, encontrados en lugares como Sark Bay, son testigos silenciosos de ese pasado, estructuras que han resistido el paso del tiempo para contarnos su historia. Además, los modelos computacionales nos permiten reconstruir el clima, la atmósfera y los movimientos tectónicos de la Tierra primitiva, pintando un cuadro de un planeta en constante transformación. Este viaje no es solo una exploración de la Tierra, es una meditación sobre nuestra conexión con el cosmos. Hace 1000 millones de años, nuestro planeta era un punto insignificante en un universo vasto y dinámico, un pequeño escenario en una obra que abarcaba galaxias, estrellas y agujeros negros. Mientras las cianobacterias tejían oxígeno en los océanos, en otras partes del cosmos, estrellas masivas explotaban en supernovas, sembrando el espacio con los elementos que algún día formarían nuevos mundos. La materia oscura, ese misterioso componente que constituye gran parte del universo, ya ejercía su influencia, moldeando la formación de galaxias y guiando la danza de las estrellas. La Tierra, aunque joven, era parte de esta coreografía cósmica, un engranaje en la maquinaria del universo. Mientras la Tierra giraba en su danza primordial, hace 1000 millones de años, el cosmos seguía su propio ritmo, un latido que resonaba desde los confines de galaxias lejanas hasta las profundidades de los océanos terrestres. Este planeta, aún joven, era un escenario donde las fuerzas de la creación y la destrucción se entrelazaban, moldeando un mundo que apenas comenzaba a susurrar los secretos de su destino. Los volcanes rugían, los mares se agitaban bajo un cielo cargado de tormentas, y en las aguas poco profundas, la vida microscópica seguía tejiendo su frágil existencia. Pero para comprender verdaderamente este mundo, debemos adentrarnos más, explorar los detalles de su geología, su atmósfera y los procesos que hacían latir el corazón de este planeta adolescente. Este no es solo un relato de roca y agua, es una crónica de cómo la Tierra encontró su voz en un universo que aún cantaba sus primeras notas. La geología de la Tierra hace 1000 millones de años era un espectáculo de dinamismo y transformación. La corteza terrestre, más delgada y caliente que la actual, era un mosaico en constante cambio,
fracturado por la actividad tectónica que impulsaba la formación de los protocontinentes. Estos fragmentos de corteza, algunos de los cuales habían comenzado a formarse hace más de 2000 millones de años, eran como piezas de un rompecabezas cósmico, moviéndose lentamente sobre el manto semifluido del planeta. Los choques entre estas placas desencadenaban eventos cataclísmicos, terremotos que hacían temblar la superficie, erupciones volcánicas que arrojaban columnas de ceniza al cielo y la formación de cadenas montañosas que, aunque jóvenes, eran rápidamente erosionadas por las fuerzas de un clima implacable. Imagina un mundo donde la Tierra nunca descansa, donde cada movimiento de la corteza es un recordatorio de que el planeta está vivo, respirando fuego y roca. El supercontinente Rodinia, que comenzaba a tomar forma en esta época, era un testimonio de esta actividad tectónica. Rodinia no era un continente unificado como lo imaginamos hoy, con ecosistemas complejos y ríos serpenteantes. Era una amalgama de protocontinentes, unidos por colisiones tectónicas que liberaban energía comparable a la de millones de bombas nucleares. Este proceso de ensamblaje era lento, medido en millones de años, pero sus efectos eran visibles en el paisaje: montañas que se alzaban como cicatrices frescas, llanuras cubiertas de ceniza volcánica y ríos primitivos que arrastraban sedimentos hacia los océanos. Los geólogos modernos han reconstruido la existencia de Rodinia estudiando las rocas de esta época, encontrando coincidencias en formaciones de lugares tan distantes como Australia, India y Norteamérica, piezas de un rompecabezas que alguna vez estuvieron unidas. Los volcanes eran los grandes escultores de este mundo. Hace 1000 millones de años, la actividad volcánica era omnipresente, alimentada por el calor interno del planeta y la inestabilidad de su corteza. Estos gigantes de fuego no solo arrojaban lava y ceniza, también liberaban gases como dióxido de carbono, metano y vapor de agua, que se acumulaban en la atmósfera, reforzando el efecto invernadero que mantenía la Tierra habitable. Algunos volcanes formaban cadenas de islas en los océanos, mientras otros se alzaban en los protocontinentes, creando paisajes que parecían sacados de un sueño febril. Imagina un horizonte dominado por conos humeantes, donde el aire vibra con el calor y el olor a azufre, y donde cada erupción es un acto de creación, añadiendo nuevas capas a la piel del planeta. Los océanos, que cubrían la mayor parte de la superficie terrestre, eran el corazón pulsante de este mundo. Hace 1000 millones de años, estos mares eran poco profundos en muchas regiones, con fondos salpicados de tapetes microbianos y estromatolitos. Las corrientes oceánicas, impulsadas por la rotación rápida de la Tierra y las mareas colosales generadas por una luna cercana, transportaban nutrientes esenciales, creando oasis donde la vida podía prosperar. La química de estos océanos era muy diferente a la actual, rica en hierro disuelto y pobre en oxígeno, lo que les daba un tono verdoso o incluso rojizo en algunas regiones, especialmente donde los sedimentos de óxido de hierro se acumulaban. Imagina un océano que brilla bajo un cielo tormentoso, sus aguas agitadas por olas gigantescas, reflejando un sol joven que apenas logra atravesar las nubes densas. La atmósfera de la Tierra en esta época era un componente crítico de su identidad. Compuesta principalmente por nitrógeno, dióxido de carbono, metano y vapor de agua, era mucho más densa que la actual, creando una presión que habría sido perceptible para cualquier ser hipotético que caminara por la superficie. La ausencia de oxígeno libre significaba que no había ozono para proteger la superficie de la radiación ultravioleta del Sol, lo que hacía que las tierras emergidas fueran entornos hostiles para cualquier forma de vida que no estuviera adaptada a tales condiciones. Sin embargo, en los océanos, la vida microbiana encontraba refugio, protegida por el agua que filtraba los rayos dañinos. Las tormentas eléctricas, frecuentes y violentas, eran un espectáculo constante, con relámpagos que iluminaban el cielo y desencadenaban reacciones químicas que podían haber contribuido a la formación de moléculas orgánicas complejas. El clima de la Tierra hace 1000 millones de años era un mosaico de extremos, moldeado por la interacción entre la atmósfera, los océanos y la actividad geológica. Las regiones cercanas a los volcanes eran abrasadoras, con temperaturas que podían superar los límites de la resistencia humana, mientras que otras zonas, especialmente los polos,
podían ser frías, aunque no tanto como para congelar los océanos gracias al efecto invernadero. Las lluvias torrenciales, alimentadas por una atmósfera rica en vapor, erosionaban las montañas recién formadas, depositando sedimentos en los mares y creando deltas primitivos. Los vientos, cargados de polvo y ceniza, esculpían dunas en las tierras emergidas, dejando patrones que, en algunos casos, han sobrevivido en las rocas fósiles hasta nuestros días. Imagina un mundo donde el clima es un artista incansable, pintando y borrando paisajes con cada tormenta, cada erupción, cada ráfaga de viento. En los océanos, la vida microbiana seguía su lenta pero inexorable marcha. Las cianobacterias, con su capacidad para realizar fotosíntesis, eran las reinas de este mundo acuático. Estas diminutas formas de vida no solo producían oxígeno, también fijaban carbono, contribuyendo al ciclo químico del planeta. Los tapetes microbianos que formaban en las costas poco profundas eran ecosistemas en miniatura, donde diferentes tipos de microorganismos coexistían, algunos consumiendo los desechos de otros aprovechando la energía química de compuestos como el azufre o el hierro. Los estromatolitos, estructuras formadas por la acumulación de sedimentos atrapados por estos tapetes, eran más que simples formaciones geológicas, eran monumentos a la tenacidad de la vida, testigos de un tiempo en que el planeta comenzaba a respirar. La aparición de los primeros organismos multicelulares, aunque aún especulativa para esta época, marca un punto de inflexión en la narrativa de la Tierra. Hace 1000 millones de años, algunas evidencias fósiles, como las encontradas en formaciones de China y Canadá, sugieren que algas multicelulares podían haber existido. Estos organismos, formados por células que trabajaban en conjunto, eran primitivos, carentes de estructuras especializadas como tejidos u órganos, pero representaban un salto evolutivo. Imagina filamentos de algas flotando en las corrientes, sus células unidas en una danza cooperativa, un preludio de la complejidad que vendría millones de años después. Estos primeros experimentos con la multicelularidad eran frágiles, vulnerables a los cambios ambientales, pero su existencia señala el comienzo de una nueva era en la historia de la vida. El campo magnético de la Tierra, generado por el movimiento del núcleo líquido de hierro y níquel, era un escudo invisible pero crucial. Aunque más débil que el actual, este campo desviaba las partículas cargadas del viento solar, protegiendo la atmósfera de ser erosionada por la radiación cósmica. Sin esta protección, los océanos podrían haber sido arrancados al espacio, dejando un planeta árido como Marte. Las auroras, causadas por la interacción de las partículas solares con el campo magnético, iluminaban los polos con colores fantasmagóricos, un espectáculo que ningún ser vivo presenciaba pero que añadía una capa de magia a este mundo primitivo. Imagina un cielo nocturno donde las auroras danzan, sus tonos verdes y púrpuras reflejándose en las aguas tranquilas de un océano polar, un recordatorio de la conexión entre la Tierra y el cosmos. Los impactos de meteoritos, más frecuentes en esta época debido a los escombros aún abundantes en el sistema solar, eran otro factor que moldeaba el paisaje terrestre. Cada colisión liberaba energía colosal, creando cráteres que podían medir decenas o cientos de kilómetros de diámetro. Algunos científicos creen que estos meteoritos pudieron haber traído moléculas orgánicas, como aminoácidos, que enriquecieron los océanos primitivos y posiblemente jugaron un papel en el origen de la vida. Imagina un cielo surcado por bolas de fuego, cada impacto dejando una cicatriz humeante en la superficie, un recordatorio de que la Tierra no estaba sola, sino que era parte de un sistema solar dinámico y violento. El paisaje sonoro de este mundo era un coro de fuerzas elementales, una sinfonía sin espectadores. Los volcanes rugían con un estruendo que resonaba a kilómetros de distancia, mientras las olas, impulsadas por mareas colosales, chocaban contra costas rocosas con un estruendo constante. Los relámpagos crepitaban, el viento silbaba cargado de ceniza, y las corrientes oceánicas murmuraban en las profundidades, llevando nutrientes a las colonias microbianas. Este no era un mundo silencioso, pero su música era cruda, desprovista de las melodías de la vida animal que vendría después.
Imagina cerrar los ojos y escuchar este coro, el latido de un planeta que aún no sabe qué será, pero que ya canta con la voz de sus elementos. La evidencia de este mundo nos llega a través de las rocas, los fósiles y los modelos científicos que los geólogos y paleontólogos han desarrollado. Las formaciones rocosas de esta época, como las de la cuenca de Amersley en Australia o el cinturón de Nubwahituk en Canadá, contienen pistas químicas, como isótopos de carbono y azufre, que revelan la presencia de vida microbiana. Los estromatolitos fósiles, preservados en lugares como Sark Bay, son ventanas a ese pasado, estructuras que han resistido el paso del tiempo para contarnos su historia. Los modelos computacionales, que simulan el clima, la tectónica y la química de la Tierra primitiva, nos ayudan a reconstruir un mundo que, aunque lejano, sigue vivo en las capas de roca que pisamos hoy. Este relato de la Tierra hace 1000 millones de años no es solo una descripción de un planeta, es una exploración de los procesos que dieron forma a nuestro hogar. La actividad tectónica, los volcanes, los océanos y la vida microbiana trabajaban en conjunto, cada uno moldeando al otro en una danza de interdependencia. Mientras las cianobacterias liberaban oxígeno, los volcanes añadían gases a la atmósfera y los océanos redistribuían nutrientes, el planeta comenzaba a encontrar un equilibrio, un ritmo que lo llevaría a convertirse en el mundo que conocemos. Este era un tiempo de promesas, un momento en que la Tierra, aún cruda y salvaje, empezaba a soñar con la vida que algún día la llenaría. La conexión entre la Tierra y el cosmos era más evidente en esta época. Mientras los microorganismos tejían sus tapetes en los océanos, en otras partes del universo, estrellas masivas explotaban en supernovas, liberando los elementos que formarían nuevos planetas. La materia oscura, invisible pero omnipresente, guiaba la formación de galaxias, mientras los agujeros negros devoraban materia en los centros galácticos. La Tierra era un punto insignificante en este escenario cósmico, pero estaba intrínsecamente ligada a él, formada por los mismos elementos, moldeada por las mismas fuerzas. Imagina un universo donde cada estrella, cada galaxia, cada partícula, está conectada, y la Tierra es solo un hilo en este tapiz infinito. La Tierra, hace 1000 millones de años, era un mundo en plena efervescencia, un crisol donde los elementos se mezclaban en una danza de creación. Sus océanos bullían con vida microscópica, sus volcanes pintaban el cielo con ceniza, y sus protocontinentes chocaban en un vals tectónico que esculpía el rostro del planeta. Pero más allá de la superficie rugiente, había un ritmo más profundo, un pulso que emanaba de las entrañas de la Tierra y se conectaba con los susurros del cosmos. Para entender este mundo, debemos descender a sus profundidades, explorar los procesos invisibles que lo sostenían y elevar la mirada hacia el cielo, donde el universo mismo dejaba su huella en este orbe joven. Este relato no es solo una crónica de un planeta, es una meditación sobre las fuerzas que, desde lo más profundo hasta lo más lejano, dieron forma a nuestro hogar. En el corazón de la Tierra, el núcleo líquido de hierro y níquel giraba como un motor cósmico, generando el campo magnético que protegía al planeta de las furiosas partículas del viento solar. Este núcleo, aún más activo que hoy debido al calor residual de la formación planetaria, era un caldero de convección, donde corrientes de metal fundido danzaban en patrones complejos. El campo magnético que producía no era tan robusto como el actual, pero era suficiente para desviar las partículas cargadas que, de otra manera, habrían desgastado la atmósfera, arrancando los océanos al espacio como ocurrió en Marte. Imagina un núcleo que late como el corazón de un gigante, invisible pero omnipresente, enviando ondas de energía que se traducían en auroras fantasmales en los polos, pinceladas de luz que nadie veía pero que pintaban el cielo con una belleza efímera. Sobre la superficie, los océanos eran más que vastos cuerpos de agua, eran laboratorios químicos donde la vida experimentaba con sus primeras formas. Hace 1000 millones de años, la química de estos mares era un mosaico de contrastes. En las zonas poco profundas, donde la luz solar penetraba, las cianobacterias prosperaban, liberando oxígeno que comenzaba a alterar el equilibrio del planeta. Pero en las profundidades, donde la luz no llegaba, otros microorganismos reinaban,
alimentándose de compuestos químicos como el azufre o el hierro disuelto. Estas comunidades anaeróbicas, que no dependían del oxígeno, formaban ecosistemas enteros en los fondos marinos, cerca de fuentes hidrotermales donde el agua caliente brotaba de la corteza, cargada de minerales. Imagina un océano con capas de vida, desde las costas brillantes hasta las cimas oscuras, cada una tejiendo su propia historia en el tapiz del planeta. Las fuentes hidrotermales, puntos donde el calor interno de la Tierra escapaba al océano, eran verdaderos oasis en este mundo primitivo. Estas chimeneas submarinas, formadas por la precipitación de minerales disueltos, expelían agua rica en sulfuros, metano y otros compuestos que sustentaban comunidades microbianas complejas. Algunos científicos creen que estas fuentes pudieron ser los crisoles donde la vida misma comenzó, hace miles de millones de años, y hace 1.000 millones de años seguían siendo centros de actividad biológica. Los microorganismos que vivían allí, conocidos como extremófilos, eran maestros de la supervivencia, prosperando en condiciones de calor extremo y química hostil. Imagina un fondo marino salpicado de torres humeantes, rodeadas de colonias microbianas que brillan tenuemente con reacciones químicas, un mundo oculto que palpitaba con vida en la oscuridad. En la superficie, el ciclo del agua era un motor de cambio. La atmósfera densa, cargada de vapor, alimentaba lluvias torrenciales que caían con una furia que hoy nos parecería apocalíptica. Estas lluvias no solo erosionaban las montañas jóvenes de los protocontinentes, también transportaban nutrientes al océano, alimentando las colonias microbianas. Los ríos, aunque primitivos y efímeros, tallaban canales en la roca, depositando sedimentos que se convertirían en las capas geológicas que hoy estudiamos. En algunas regiones, donde la evaporación superaba a la precipitación, se formaban lagunas salinas, ricas en minerales como el yeso o la halita, que dejaban huellas en el registro fósil. Imagina un paisaje donde el agua es un escultor incansable, moldeando la tierra con cada gota, cada corriente, cada inundación. El cielo, por su parte, era un lienzo de fenómenos que hoy nos parecerían extraños. La luna, mucho más cercana a la Tierra, dominaba el firmamento con un disco varias veces más grande que el actual, su luz plateada reflejándose en los océanos agitados. Su gravedad, más intensa debido a su proximidad, generaba mareas colosales que no solo mezclaban nutrientes en los mares, sino que también deformaban la corteza terrestre, contribuyendo al dinamismo tectónico. Las noches, cuando el cielo se despejaba de nubes, revelaban un universo joven, con estrellas más brillantes y constelaciones desconocidas. Los destellos de supernovas lejanas, explosiones de estrellas masivas, podían haber sido visibles a simple vista, marcando el cielo con puntos de luz efímera. Imagina un cielo nocturno donde la luna es un titán plateado, las estrellas dibujan patrones extraños, y los ecos de catástrofes cósmicas parpadean en la distancia. La interacción entre la Tierra y el cosmos no era solo visual, era química y física. Los meteoritos, aún abundantes en un sistema solar lleno de escombros, bombardeaban el planeta con mayor frecuencia que hoy. Cada impacto era un evento transformador, creando cráteres, liberando calor y, en algunos casos, aportando moléculas orgánicas como aminoácidos o bases nitrogenadas. Estas moléculas, sembradas por cometas y asteroides, podían haber enriquecido los océanos, proporcionando los bloques de construcción para la vida. Algunos impactos, los más grandes, desencadenaban cambios globales, alterando el clima o redistribuyendo nutrientes en los mares. Imagina un cielo que de repente se ilumina con una lluvia de fuego, cada meteoro dejando una cicatriz en la Tierra, un regalo del cosmos que añadía una nueva capa a su historia. La actividad tectónica, que seguía moldeando los protocontinentes, era más que un proceso geológico, era una sinfonía de fuerzas que conectaba la superficie con el interior del planeta. Las placas tectónicas, moviéndose a un ritmo de centímetros por año, chocaban y se separaban, creando zonas de subducción donde la corteza se hundía en el manto y regiones de rift donde nueva corteza emergía. Estas zonas de rift, a menudo ubicadas bajo los océanos,
Eran lugares de intensa actividad volcánica, donde la lava se solidificaba al contacto con el agua, formando nueva corteza que se expandía como una herida que cicatriza. Imagina un fondo oceánico donde la Tierra se abre, liberando magma que se enfría en patrones hexagonales, un recordatorio de que el planeta está en constante renovación. En los protocontinentes, la erosión era una fuerza tan poderosa como la construcción tectónica. Las lluvias torrenciales y los vientos cargados de polvo desgastaban las montañas recién formadas, transportando sedimentos a los océanos y creando llanuras aluviales primitivas. Estas llanuras, aunque desprovistas de vegetación, eran ricas en minerales que se depositaban en capas, formando las rocas sedimentarias que hoy nos cuentan la historia de este tiempo. En algunas regiones, los sedimentos se compactaban en formaciones de arenisca o lutita, preservando huellas químicas de la vida microbiana que prosperaba en los mares cercanos. Imagina un paisaje donde la tierra es un lienzo en blanco, moldeado por el agua y el viento, cada grano de arena una página en el libro del tiempo. La vida, aunque dominada por microorganismos, comenzaba a mostrar signos de diversificación. Hace 1000 millones de años, las cianobacterias no eran las únicas protagonistas. Otros microbios, como los que utilizaban el azufre o el metano como fuente de energía, formaban comunidades complejas en los océanos. Estas comunidades no competían en el sentido moderno, sino que coexistían en un equilibrio delicado, cada una ocupando su nicho en el ecosistema. En las costas, los tapetes microbianos eran verdaderos laboratorios evolutivos, donde las interacciones entre diferentes especies podían haber dado lugar a los primeros experimentos con la multicelularidad. Imagina un tapete microbiano, una alfombra viscosa que brilla bajo el sol, donde miles de organismos microscópicos trabajan juntos, un preludio de la cooperación que definiría la vida futura. Los estromatolitos, esas estructuras sedimentarias formadas por la actividad microbiana, eran más que fósiles en potencia, eran testimonios de la capacidad de la vida para transformar su entorno. Al atrapar sedimentos y precipitar minerales, los microorganismos que formaban los estromatolitos alteraban la química local de los océanos, creando microambientes donde nuevas formas de vida podían prosperar. Algunos estromatolitos, preservados en rocas de esta época, muestran capas alternantes de sedimento y material orgánico, un registro de los ciclos diarios y estacionales que regían la vida en ese tiempo. Imagina una costa donde estas estructuras crecen lentamente, capa por capa, como ciudades microscópicas que resisten el embate de las olas y el paso del tiempo. El clima, aunque dominado por el efecto invernadero de una atmósfera rica en metano y dióxido de carbono, no era uniforme. Las regiones ecuatoriales eran cálidas y húmedas, con mares poco profundos que albergaban la mayor parte de la vida microbiana. En los polos, las temperaturas eran más frías, pero no lo suficiente como para formar casquetes de hielo permanentes, gracias al calor atrapado por la atmósfera. Las tormentas, alimentadas por la energía de un sol joven y una atmósfera densa, eran frecuentes, con relámpagos que no solo iluminaban el cielo, sino que también podían haber desencadenado reacciones químicas que producían moléculas orgánicas. Imagina un mundo donde el clima es un titiritero, moviendo los hilos de la vida con cada tormenta, cada cambio de temperatura, cada ráfaga de viento. La conexión entre la Tierra y el cosmos se extendía más allá de los meteoritos y las supernovas. La radiación cósmica, proveniente de estrellas lejanas y eventos cataclísmicos, bañaba el planeta, interactuando con la atmósfera y los océanos. Esta radiación podía haber jugado un papel en la mutación genética de los microorganismos, acelerando la evolución en un mundo donde cada cambio era una oportunidad. Al mismo tiempo, la Tierra contribuía al cosmos, liberando pequeñas cantidades de gases y polvo al espacio a través de erupciones volcánicas y colisiones de meteoritos. Imagina un planeta que no solo recibe del universo, sino que también le devuelve, un diálogo silencioso entre un mundo y las estrellas. La evidencia de este tiempo nos llega a través de un archivo geológico fragmentado pero elocuente. Las rocas de esta época, como las del cratón de Pilbara en Australia o el escudo de Slave en Canadá,
contienen isótopos de carbono que sugieren la presencia de vida fotosintética. Los fósiles microscópicos, aunque raros, muestran estructuras celulares que podrían pertenecer a cianobacterias o sus primos evolutivos. Los modelos computacionales, que combinan datos geológicos con simulaciones climáticas, nos permiten reconstruir un mundo donde la vida, la geología y el cosmos estaban intrínsecamente ligados. Imagina sostener una roca de 1.000 millones de años, sus granos contando una historia de océanos, volcanes y microbios, un eco del tiempo que aún resuena. Este mundo, aunque primitivo, era un lugar de posibilidades infinitas. La vida microbiana, con su simplicidad engañosa, estaba sentando las bases para un futuro que nadie podía prever. Cada molécula de oxígeno liberada por las cianobacterias, cada sedimento atrapado por un estromatolito, cada erupción volcánica que añadía gases a la atmósfera, era un paso hacia la Tierra que conocemos. Este no era un planeta estático, era un lienzo en movimiento, pintado por fuerzas que abarcaban desde el núcleo hasta las estrellas. Imagina un mundo que sueña, no con conciencia, sino con la promesa de lo que podría ser, un lugar donde el caos y la creación se entrelazan en una danza eterna. Hace 1.000 millones de años, el pulso de la Tierra resonaba como un tambor cósmico, un ritmo marcado por erupciones volcánicas, mareas colosales y el murmullo incansable de océanos primitivos. Este planeta, aún en su juventud geológica, era un lienzo donde la roca, el agua y los primeros susurros de vida se entrelazaban en una danza de creación. Mientras los protocontinentes chocaban y los microorganismos tejían sus tapetes en los mares, el universo observaba, enviando meteoritos y radiación que moldeaban este mundo desde lejos. Para capturar la esencia de esta época, debemos explorar los ciclos químicos que sustentaban la vida, las interacciones entre la atmósfera y los océanos, y las fuerzas que, desde el núcleo hasta el cosmos, daban forma a un planeta en transformación. Este es un viaje a los detalles de un mundo primitivo, una oda a su complejidad emergente y su lugar en la sinfonía estelar. Los océanos, que dominaban la superficie terrestre, eran más que simples cuerpos de agua, eran caldos químicos donde la vida ensayaba sus primeros pasos. Hace 1.000 millones de años, la composición de estos mares era un mosaico de elementos disueltos: hierro, azufre, magnesio y trazas de compuestos orgánicos que flotaban como promesas de complejidad futura. En las zonas costeras, donde la luz del sol penetraba, las cianobacterias realizaban su alquimia fotosintética, transformando dióxido de carbono y agua en oxígeno y glucosa. Este oxígeno, aunque aún escaso, comenzaba a acumularse, reaccionando con el hierro disuelto para formar bandas de óxido que se depositaban en el fondo marino, creando las formaciones de hierro bandeado que hoy encontramos en rocas antiguas de Australia y Sudáfrica. Imagina un océano de tonos verdosos y rojizos, donde cada burbuja de oxígeno es un susurro de cambio, un paso hacia un mundo que algún día respirará. En las profundidades, lejos de la luz, otros microorganismos prosperaban en un reino de química oscura. Cerca de las fuentes hidrotermales, donde el agua caliente brotaba cargada de sulfuros y metano, comunidades de extremófilos formaban ecosistemas que no dependían del sol. Estos microbios, alimentados por reacciones químicas como la quimiosíntesis, convertían compuestos inorgánicos en energía, creando cadenas tróficas primitivas. Algunos producían metano como subproducto, contribuyendo a la atmósfera densa que mantenía el planeta cálido. Las fuentes hidrotermales no eran solo refugios, eran crisoles de innovación biológica, donde la vida aprendía a sobrevivir en condiciones que hoy consideraríamos imposibles. Imagina un fondo marino donde torres de minerales se alzan como catedrales góticas, rodeadas de microbios que brillan con la energía de reacciones químicas, un mundo vivo en la penumbra. La atmósfera, un velo espeso de nitrógeno, dióxido de carbono y metano, era un actor clave en este drama planetario. Hace 1.000 millones de años, carecía de oxígeno libre, lo que significaba que no había una capa de ozono para filtrar la radiación ultravioleta. Esta radiación, aunque letal para la vida en la superficie terrestre, podía haber estimulado reacciones químicas en los océanos,
produciendo moléculas orgánicas complejas que enriquecían el caldo primordial. Las tormentas eléctricas, con sus relámpagos crepitantes, añadían otra capa de química, rompiendo moléculas de nitrógeno y creando compuestos que llovían sobre los mares, alimentando a las comunidades microbianas. Imagina un cielo que arde con relámpagos, cada destello un catalizador de creación, un puente entre la atmósfera y la vida que germinaba abajo. El ciclo del carbono, aunque primitivo, comenzaba a tomar forma. Las cianobacterias fijaban dióxido de carbono en compuestos orgánicos, algunos de los cuales se hundían en los sedimentos, preservándose como carbono fósil que hoy detectamos en rocas de esta época. Los volcanes, al liberar dióxido de carbono, mantenían este ciclo en movimiento, mientras que la erosión de las rocas en los protocontinentes liberaba minerales que reaccionaban con el carbono atmosférico, formando carbonatos que se depositaban en los océanos. Este equilibrio, aunque frágil, era un indicio de la capacidad de la Tierra para autorregularse, un preludio de los ciclos biogeoquímicos que sustentan la vida moderna. Imagina un planeta que respira carbono, cada erupción, cada sedimento, cada microbio, un engranaje en una maquinaria que apenas comienza a girar. Los protocontinentes, fragmentos de corteza que flotaban sobre el manto, eran escenarios de una batalla constante entre construcción y destrucción. La formación del supercontinente Rodinia, un mosaico de tierras unidas por colisiones tectónicas, generaba cadenas montañosas que se alzaban como cicatrices frescas. Estas montañas, erosionadas por lluvias torrenciales, liberaban sedimentos que se acumulaban en deltas y llanuras aluviales, creando las rocas sedimentarias que hoy estudiamos. En algunas regiones, los sedimentos contenían trazas de materia orgánica, evidencia de la vida microbiana que prosperaba en los mares cercanos. Imagina un paisaje donde las montañas jóvenes se desmoronan bajo el embate del agua, cada grano de arena un fragmento de historia que cae al océano, esperando ser leído 1000 millones de años después. La actividad volcánica, omnipresente en este mundo, no solo moldeaba la geología, también influía en la vida. Los gases volcánicos, como el dióxido de azufre, reaccionaban con la atmósfera, formando aerosoles que reflejaban la luz solar y podían enfriar temporalmente el clima. En los océanos, los minerales liberados por las erupciones, como el fósforo, eran nutrientes esenciales para los microorganismos. En algunas regiones, las lavas basálticas formaban mesetas vastas, mientras que en otras, los volcanes submarinos creaban cadenas de islas que emergían como refugios temporales en un mundo dominado por el agua. Imagina un horizonte punteado por conos humeantes, donde el olor a azufre llena el aire y la tierra tiembla con cada erupción, un recordatorio de que el planeta está vivo y en constante cambio. La luna, un disco gigantesco en el cielo, era más que un espectáculo visual, era una fuerza que moldeaba la Tierra. Su gravedad, intensificada por su cercanía, generaba mareas que no solo agitaban los océanos, sino que también deformaban la corteza, contribuyendo al dinamismo tectónico. Estas mareas mezclaban nutrientes en los mares, creando condiciones ideales para las comunidades microbianas en las costas. La luna también influía en el ritmo del planeta, acortando los días a unas 18 horas debido a su efecto sobre la rotación terrestre. Imagina un océano que sube y baja con una fuerza casi sobrenatural, sus olas rompiendo contra rocas recién formadas, mientras la luna observa, un guardián silencioso que guía el destino de la Tierra. El cosmos, siempre presente, dejaba su huella en formas sutiles pero profundas. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes de supernovas y otros eventos cataclísmicos, bombardeaban la atmósfera, desencadenando reacciones que podían haber contribuido a la formación de moléculas orgánicas. Los meteoritos, aunque menos frecuentes que en épocas anteriores, seguían cayendo, algunos trayendo compuestos como aminoácidos que enriquecían los océanos. Los impactos más grandes podían alterar el clima, levantando nubes de polvo que bloqueaban el sol o liberando calor que calentaba los mares. Imagina un cielo que de repente se ilumina con una bola de fuego, su impacto resonando en la corteza, un mensaje del universo que la Tierra recibe y transforma. La vida,
aunque dominada por microorganismos, comenzaba a explorar nuevas posibilidades. En los tapetes microbianos, las interacciones entre cianobacterias y otros microbios, como los que metabolizaban azufre, creaban microambientes donde la cooperación era clave. Estas comunidades no solo sobrevivían, alteraban su entorno, precipitando minerales que formaban estructuras como los estromatolitos. Algunos fósiles de esta época, encontrados en rocas de China y Canadá, sugieren que las algas multicelulares podían haber existido, organismos simples formados por células que trabajaban juntas. Estas formas de vida, aunque frágiles, eran un indicio de que la evolución estaba probando nuevos caminos, preparándose para la explosión de complejidad que vendría millones de años después. Imagina un filamento de algas flotando en un océano brillante, sus células unidas en una danza primitiva, un susurro de lo que la vida podría llegar a ser. El sonido de este mundo era una cacofonía elemental, un coro sin espectadores. Los volcanes rugían, enviando ondas de choque a través del aire cargado de ceniza. Las olas, impulsadas por mareas colosales, chocaban contra las costas con un estruendo que resonaba en las bahías rocosas. Los relámpagos crepitaban, el viento silbaba sobre llanuras erosionadas, y las corrientes oceánicas murmuraban en las profundidades, llevando nutrientes a las colonias microbianas. Este no era un silencio sepulcral, era una sinfonía cruda, donde cada nota era un acto de creación. Imagina cerrar los ojos y escuchar este mundo, el latido de un planeta que canta su existencia, un himno a su propia resiliencia. La evidencia de esta época nos llega a través de un archivo geológico que, aunque fragmentado, habla con claridad. Las rocas de la cuenca de Van Gemal en Australia y el cinturón de Grenville en Norteamérica contienen isótopos de carbono y azufre que señalan la presencia de vida fotosintética y quimiosintética. Los estromatolitos fósiles, preservados en lugares como el Parque Nacional de Glacier en Montana, muestran capas que reflejan los ritmos diarios y estacionales de un mundo antiguo. Los modelos computacionales, que simulan la dinámica de la atmósfera, los océanos y la tectónica, nos ayudan a reconstruir un planeta donde cada proceso estaba interconectado, desde el núcleo hasta la superficie. Imagina una roca que sostienes en la mano, sus granos contando una historia de mares, microbios y estrellas, un eco del tiempo que aún vibra. Este mundo no era solo un escenario de procesos físicos, era un laboratorio donde la vida, la química y la geología conspiraban para crear algo nuevo. Las cianobacterias, con su oxígeno, no solo transformaban los océanos, preparaban el escenario para un futuro donde la vida respiraría aire. Los volcanes, con sus gases, no solo calentaban el planeta, alimentaban ciclos químicos que sustentaban a los microorganismos. Y el cosmos, con sus meteoritos y radiación, no solo marcaba la Tierra, le ofrecía los ingredientes de la complejidad. Este era un planeta en diálogo consigo mismo y con el universo, un lugar donde cada erupción, cada ola, cada molécula, era un paso hacia un destino aún desconocido. En un rincón del cosmos, hace 1000 millones de años, la Tierra giraba con una urgencia juvenil, sus días de 18 horas marcados por el rugido de volcanes y el susurro de océanos que albergaban los primeros destellos de vida. Este planeta no era un mero orbe de roca y agua, era un crisol donde la geología, la química y la biología conspiraban para esculpir un futuro aún inimaginable. Mientras las cianobacterias liberaban oxígeno en los mares y los protocontinentes se unían en el abrazo tectónico de Rodinia, el universo seguía dejando su huella, desde meteoritos que surcaban el cielo hasta rayos cósmicos que susurraban mutaciones. Para adentrarnos en esta época, debemos explorar las dinámicas que conectaban la superficie con el interior del planeta, los ciclos que sustentaban la vida y las interacciones que hacían de la Tierra un actor en la gran narrativa cósmica. Este es un canto a un mundo en formación, un relato de sus ritmos internos y su diálogo con las estrellas. El interior de la Tierra era un reino de fuego líquido, un motor que impulsaba la maquinaria del planeta. El núcleo externo, un océano de hierro y níquel fundidos, giraba en corrientes turbulentas, generando el campo magnético que protegía la atmósfera de las partículas solares. Este campo,
aunque más débil que el actual, era un escudo vital, desviando el viento solar que, de otro modo, habría erosionado los océanos, dejando un mundo árido como Marte. Las auroras, causadas por partículas atrapadas en este campo, iluminaban los polos con destellos verdes y púrpuras, un espectáculo sin testigos que danzaba en la penumbra. Imagina un núcleo que pulsa como el corazón de un titán, sus movimientos traduciéndose en luces etéreas que pintan el cielo, un recordatorio de que la Tierra está viva desde sus entrañas. El manto, una capa de roca semifluida que rodeaba el núcleo, era el motor de la tectónica de placas. Hace 1000 millones de años, las corrientes de convección en el manto empujaban las placas de la corteza, haciendo que chocaran, se separaran o se deslizaran unas sobre otras. En las zonas de subducción, la corteza se hundía, fundiéndose en el manto y liberando gases que alimentaban volcanes. En las dorsales oceánicas, donde las placas se separaban, el magma emergía, formando nueva corteza que se enfriaba en patrones hexagonales. Este ciclo de destrucción y creación era el latido de la Tierra, un proceso que moldeaba los protocontinentes y redistribuía nutrientes esenciales para la vida. Imagina un fondo oceánico donde la Tierra se abre, el magma burbujeando en contacto con el agua, cada grieta una promesa de renovación. En la superficie, los protocontinentes eran lienzos de cambio constante. La formación de Rodinia, el supercontinente que agrupaba la mayoría de las masas terrestres, era un espectáculo de colisiones tectónicas que levantaban montañas y desencadenaban terremotos. Estas montañas, aunque jóvenes, eran rápidamente erosionadas por lluvias torrenciales y vientos cargados de polvo, que transportaban sedimentos a los océanos. En algunas regiones, estos sedimentos se compactaban en rocas como la arenisca, preservando huellas químicas de la vida microbiana. En otras, los depósitos de carbonato, formados por reacciones entre el dióxido de carbono atmosférico y minerales disueltos, creaban capas que hoy encontramos en formaciones como el cinturón de Transvaal en Sudáfrica. Imagina un paisaje donde las montañas se alzan y caen, cada sedimento una página en la historia de un mundo que se escribe a sí mismo. Los océanos, que cubrían la mayor parte del planeta, eran el escenario principal de la vida. Hace 1000 millones de años, las cianobacterias dominaban las aguas poco profundas, formando tapetes microbianos que atrapaban sedimentos y creaban estromatolitos. Estas estructuras, más que simples formaciones geológicas, eran ecosistemas en miniatura, donde diferentes microorganismos coexistían en un equilibrio delicado. Algunos microbios producían oxígeno, otros consumían compuestos de azufre o metano, creando un ciclo de energía que sustentaba la vida. En las costas, donde las mareas colosales mezclaban nutrientes, estos tapetes prosperaban, dejando un registro fósil que hoy estudiamos en lugares como el cratón de Yilgarn en Australia. Imagina una costa donde el océano brilla bajo un sol débil, los tapetes microbianos extendiéndose como alfombras vivas, cada capa un testimonio de la resiliencia de la vida. En las profundidades oceánicas, lejos de la luz, las fuentes hidrotermales seguían siendo centros de actividad biológica. Estas chimeneas, formadas por minerales precipitados, liberaban agua caliente rica en sulfuros y metano, sustentando comunidades de microorganismos quimiosintéticos. Estos extremófilos, adaptados a temperaturas extremas y alta presión, formaban cadenas tróficas primitivas, donde unos microbios consumían los desechos de otros. Algunos producían compuestos orgánicos que se dispersaban en el océano, alimentando a comunidades más amplias. Las fuentes hidrotermales no solo eran refugios, eran laboratorios donde la vida experimentaba con nuevas formas de supervivencia. Imagina un abismo marino donde torres humeantes se alzan, rodeadas de microbios que convierten la química en vida, un mundo oculto que respira en la oscuridad. La atmósfera, densa y cargada de gases como metano, dióxido de carbono y nitrógeno, era un escudo y un catalizador. Sin oxígeno libre, no había ozono para bloquear la radiación ultravioleta, que bañaba los océanos y podía haber desencadenado mutaciones en los microorganismos. Esta radiación, combinada con los relámpagos de las tormentas frecuentes,
producía moléculas orgánicas como aminoácidos, que llovían sobre los mares, enriqueciendo el caldo primordial. Los volcanes, al liberar dióxido de azufre y otros gases, formaban aerosoles que reflejaban la luz solar, creando fluctuaciones climáticas temporales. Imagina un cielo donde las nubes se arremolinan, los relámpagos cortan la penumbra, y cada lluvia lleva consigo los bloques de construcción de la vida, un regalo de la atmósfera al océano. El ciclo del agua era un motor de transformación. Las lluvias torrenciales, alimentadas por una atmósfera rica en vapor, erosionaban los protocontinentes, transportando minerales como el fósforo al océano, un nutriente esencial para los microorganismos. En algunas regiones, donde la evaporación superaba la precipitación, se formaban lagunas salinas que depositaban minerales como la halita, preservando trazas de actividad microbiana. Los ríos, aunque efímeros, tallaban canales en la roca, creando deltas donde los sedimentos se acumulaban, formando capas que hoy revelan los secretos de este tiempo. Imagina un mundo donde el agua es un artista, esculpiendo la tierra con cada corriente, cada gota, cada inundación, un ciclo que conecta la roca con la vida. La luna, un coloso plateado en el cielo, seguía moldeando la tierra con su gravedad. Sus mareas, mucho más intensas que las actuales debido a su cercanía, no solo agitaban los océanos, también deformaban la corteza, contribuyendo a la actividad tectónica. Estas mareas mezclaban nutrientes en los mares, creando condiciones ideales para las comunidades microbianas. La luna también ralentizaba gradualmente la rotación terrestre, un proceso que, 1000 millones de años después, nos daría días de 24 horas. Imagina un océano que se eleva y cae con una fuerza titánica, sus olas rompiendo contra costas rocosas, mientras la luna observa, un faro cósmico que guía el ritmo del planeta. El cosmos, siempre presente, seguía dejando su marca. Los meteoritos, aunque menos frecuentes que en épocas anteriores, caían con suficiente regularidad para alterar el paisaje. Algunos traían moléculas orgánicas, como aminoácidos, que enriquecían los océanos, mientras que los impactos más grandes creaban cráteres y liberaban calor que podía alterar el clima. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes de supernovas lejanas, bombardeaban la atmósfera, desencadenando reacciones químicas y posiblemente acelerando la evolución microbiana. Imagina un cielo que parpadea con destellos de meteoritos, cada impacto un eco del universo, un recordatorio de que la Tierra es parte de un todo mayor. La vida, aunque aún microscópica, comenzaba a mostrar signos de complejidad. En los tapetes microbianos, las cianobacterias coexistían con microbios que metabolizaban azufre, hierro o metano, formando comunidades donde la cooperación era clave. Estas interacciones podían haber dado lugar a los primeros organismos multicelulares, como algas simples encontradas en fósiles de esta época en formaciones de China. Estos organismos, formados por células que trabajaban juntas, eran un paso hacia la diversificación de la vida, un indicio de que la evolución estaba explorando nuevos horizontes. Imagina un océano donde filamentos de algas flotan, sus células unidas en una danza cooperativa, un susurro de la complejidad que vendrá. El paisaje sonoro de este mundo era una sinfonía cruda, un coro de fuerzas elementales. Los volcanes rugían, el viento silbaba cargado de ceniza, y las olas chocaban contra las costas con un estruendo que resonaba en la roca. Los relámpagos crepitaban, las corrientes oceánicas murmuraban, y las mareas rugían con la fuerza de la luna. Este no era un mundo silencioso, era un lugar donde cada sonido era un acto de creación, un himno a la existencia del planeta. Imagina escuchar este coro, el latido de un mundo que canta su propia historia, un eco que resuena en cada rincón de su superficie. La evidencia de esta época nos llega a través de rocas que han resistido el paso del tiempo. Las formaciones de la cuenca de Amersley en Australia y el escudo de Laurentia en Canadá contienen isótopos de carbono que señalan la presencia de vida fotosintética. Los estromatolitos fósiles, como los de la formación de Bitter Springs en Australia, muestran capas que reflejan los ciclos de luz y marea. Los modelos computacionales,
que simulan la tectónica, el clima y la química de la Tierra, nos ayudan a reconstruir un mundo donde cada proceso estaba entrelazado. Imagina sostener una roca antigua, sus granos susurrando historias de mares, microbios y volcanes, un archivo del tiempo que aún habla. Este mundo era un laboratorio de posibilidades, un lugar donde la vida, la geología y el cosmos conspiraban para crear algo nuevo. Cada molécula de oxígeno, cada sedimento, cada erupción, era un paso hacia un futuro que nadie podía prever. La Tierra no solo sobrevivía, evolucionaba, tejiendo los hilos de un destino que la llevaría a convertirse en el hogar de la vida compleja. Este era un planeta en diálogo con las estrellas, un orbe que, en su caos primitivo, soñaba con la promesa de lo que podría ser. Bajo un cielo cargado de nubes rojizas, hace 1000 millones de años, la Tierra vibraba con una energía cruda, un planeta que aún aprendía a equilibrar sus fuerzas internas y externas. Los océanos murmuraban con la vida microscópica que comenzaba a transformar el mundo, los volcanes escupían fuego al ritmo de un núcleo inquieto, y la luna, un disco colosal, tiraba de los mares con una fuerza que moldeaba costas y destinos. Este no era un mundo estático, era un escenario de experimentos, donde la química, la geología y los susurros del cosmos se entrelazaban para escribir un capítulo crucial en la historia del planeta. Para explorar esta época, debemos sumergirnos en las interacciones que definían su atmósfera, los procesos que conectaban la vida con su entorno y las huellas que el universo dejaba en este orbe joven. Este es un retrato de un mundo en ebullición, un himno a su capacidad para reinventarse en cada ciclo. La atmósfera terrestre, hace 1000 millones de años, era un caldo espeso de nitrógeno, metano y dióxido de carbono, con apenas trazas de oxígeno. Este velo gaseoso, denso y opaco, actuaba como un invernadero, atrapando el calor de un sol más débil para mantener los océanos líquidos. Sin una capa de ozono, la radiación ultravioleta del sol llegaba sin filtro a la superficie, un desafío para cualquier vida expuesta pero también un catalizador de reacciones químicas en los mares. Los relámpagos, que cruzaban el cielo con furia, rompían moléculas de nitrógeno, formando compuestos que llovían sobre los océanos, enriqueciendo el caldo químico donde los microorganismos prosperaban. Imagina un cielo que crepita con energía, cada relámpago un destello de creación, cada lluvia un regalo de moléculas que alimentan la vida naciente. Los océanos eran el corazón de este mundo, no solo por su extensión, sino por su papel como laboratorios de la vida. En las aguas poco profundas, las cianobacterias continuaban su labor fotosintética, liberando oxígeno que reaccionaba con el hierro disuelto, formando depósitos de óxido que se hundían en el fondo. Estas formaciones de hierro bandeado, preservadas en rocas de lugares como el cratón de Cape Baal en Sudáfrica, son testigos de un océano en transición, uno que comenzaba a oxidarse lentamente. En las costas, los tapetes microbianos no solo atrapaban sedimentos para formar estromatolitos, también creaban microambientes donde la química local cambiaba, permitiendo la coexistencia de microbios con metabolismos diversos. Imagina un océano que brilla bajo un sol tenue, sus costas cubiertas de alfombras vivas que respiran oxígeno y transforman el mundo, capa por capa. En las profundidades, las fuentes hidrotermales seguían siendo faros de vida en un reino sin luz. Estas chimeneas, alimentadas por el calor del manto, liberaban agua rica en minerales que sustentaba comunidades de microorganismos quimiosintéticos. Algunos de estos microbios producían metano, que burbujeaba hacia la superficie, contribuyendo a la atmósfera de efecto invernadero. Otros formaban películas orgánicas que se dispersaban en el océano, alimentando a comunidades más amplias. Las fuentes hidrotermales no eran solo puntos de actividad biológica, eran nodos en una red global de vida, conectando las profundidades con la superficie. Imagina un abismo donde torres de sulfuro se alzan, rodeadas de microbios que convierten el calor y la química en vida, un mundo que respira en la oscuridad eterna. La geología de la Tierra era un espectáculo de movimiento y cambio. Las placas tectónicas, impulsadas por las corrientes del manto, continuaban su danza lenta pero implacable. En las zonas de colisión,
donde los protocontinentes se unían para formar Rodinia, se alzaban cadenas montañosas que pronto eran desgastadas por la erosión. En las regiones de Rift, donde las placas se separaban, el magma emergía, creando nueva corteza oceánica y liberando gases que alimentaban la atmósfera. Este ciclo tectónico no solo moldeaba el paisaje, también redistribuía nutrientes como el fósforo, esencial para la vida microbiana. Imagina un planeta que se estira y comprime, sus grietas llenas de magma, sus montañas desmoronándose bajo la lluvia, cada movimiento un latido en la historia de la Tierra. La erosión, impulsada por un clima húmedo y tormentoso, era una fuerza tan poderosa como la tectónica. Las lluvias torrenciales, alimentadas por una atmósfera rica en vapor, tallaban canales en los protocontinentes, transportando sedimentos a los océanos. Estos sedimentos, ricos en minerales, se depositaban en deltas y llanuras aluviales, formando rocas sedimentarias que preservaban trazas de actividad microbiana. En algunas regiones, la precipitación de carbonatos, resultado de reacciones entre el dióxido de carbono y minerales disueltos, creaba capas que hoy encontramos en formaciones como la cuenca de M.C. Arthur en Australia. Imagina un paisaje donde el agua esculpe la roca, cada sedimento un fragmento de tiempo, cada delta un archivo de la vida que prosperaba en los mares. La luna, aún cercana y dominante, seguía ejerciendo su influencia. Sus mareas colosales no solo agitaban los océanos, mezclando nutrientes esenciales para los tapetes microbianos, también deformaban la corteza, contribuyendo a la actividad tectónica. La Luna, al ralentizar la rotación terrestre, moldeaba el ritmo del planeta, acortando los días y alterando los ciclos de luz que regulaban la fotosíntesis. Su presencia en el cielo, un disco varias veces más grande que el actual, era un recordatorio constante de la conexión entre la Tierra y el cosmos. Imagina un océano que se alza con una fuerza titánica, sus olas rompiendo contra costas primitivas, mientras la Luna, un faro plateado, guía el pulso del planeta. El cosmos, siempre vigilante, dejaba su marca en la Tierra de maneras sutiles pero profundas. Los meteoritos, aunque menos frecuentes que en épocas anteriores, seguían cayendo, algunos trayendo moléculas orgánicas que enriquecían los océanos. Los impactos más grandes creaban cráteres y liberaban energía que podía alterar el clima, mientras que los rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes de supernovas, bombardeaban la atmósfera, desencadenando reacciones químicas que podían haber acelerado la evolución microbiana. Estos eventos cósmicos no eran meros accidentes, eran parte de un diálogo entre la Tierra y el universo, un intercambio que moldeaba el destino del planeta. Imagina un cielo que parpadea con destellos de meteoritos, cada impacto un mensaje estelar, cada rayo cósmico un susurro de cambio. La vida, aunque dominada por microorganismos, comenzaba a explorar nuevas fronteras. En los tapetes microbianos, las cianobacterias coexistían con microbios que metabolizaban azufre, hierro o metano, formando comunidades donde la cooperación era esencial. Estas interacciones creaban microambientes donde la química local cambiaba, permitiendo la aparición de organismos multicelulares primitivos, como las algas encontradas en fósiles de formaciones en Mongolia. Estos organismos, aunque simples, marcaban un hito evolutivo, un indicio de que la vida estaba aprendiendo a organizarse en estructuras más complejas. Imagina un océano donde filamentos de algas flotan, sus células unidas en una danza cooperativa, un preludio de la diversidad que vendría millones de años después. El ciclo del carbono, aunque aún en sus primeras etapas, era un pilar de la dinámica planetaria. Las cianobacterias fijaban dióxido de carbono en compuestos orgánicos, algunos de los cuales se hundían en los sedimentos, preservándose como carbono fósil. Los volcanes, al liberar dióxido de carbono, mantenían este ciclo en movimiento, mientras que la erosión liberaba minerales que reaccionaban con el carbono atmosférico, formando carbonatos que se depositaban en los océanos. Este equilibrio, aunque frágil, era un signo de la capacidad de la Tierra para autorregularse, un eco de los ciclos biogeoquímicos que sustentan la vida moderna. Imagina un planeta que respira carbono, cada microbio,
cada erupción, cada sedimento, un engranaje en una maquinaria que comienza a girar. El paisaje sonoro de este mundo era un coro de fuerzas primigenias. Los volcanes rugían, enviando ondas de choque a través del aire cargado de ceniza. Las olas, impulsadas por mareas colosales, chocaban contra las costas con un estruendo que resonaba en la roca. Los relámpagos crepitaban, el viento silbaba sobre llanuras erosionadas, y las corrientes oceánicas murmuraban en las profundidades. Este no era un silencio estéril, era una sinfonía viva, donde cada nota era un acto de creación. Imagina escuchar este mundo, el latido de un planeta que canta su existencia, un himno que resuena desde las profundidades hasta el cielo. La evidencia de esta época nos llega a través de un archivo geológico que, aunque fragmentado, habla con elocuencia. Las rocas de la cuenca de Vidzjan en India y el escudo de Báltica en Europa contienen isótopos de carbono y azufre que señalan la presencia de vida fotosintética y quimiosintética. Los estromatolitos fósiles, como los de la formación de Atar en Mauritania, muestran capas que reflejan los ritmos de las mareas y la luz. Los modelos computacionales, que simulan la dinámica de la atmósfera, los océanos y la tectónica, nos ayudan a reconstruir un planeta donde cada proceso estaba interconectado. Imagina sostener una roca de 1.000 millones de años, sus granos susurrando historias de mares, microbios y volcanes, un eco del tiempo que aún resuena. La energía que impulsaba la Tierra provenía de múltiples fuentes, cada una tejiendo una red que conectaba el núcleo con la superficie y más allá. En el interior, el calor residual de la formación planetaria y la desintegración de elementos radiactivos mantenían el manto en movimiento, alimentando la tectónica de placas. Este calor escapaba a través de volcanes y fuentes hidrotermales, proporcionando energía química a los microorganismos quimiosintéticos que prosperaban en las profundidades oceánicas. En la superficie, la luz del sol, aunque más débil que hoy, era capturada por las cianobacterias, que transformaban la energía solar en oxígeno y compuestos orgánicos mediante la fotosíntesis. Imagina un planeta donde la energía fluye como un río, desde el núcleo ardiente hasta los mares iluminados, cada proceso un eslabón en una cadena que sustenta la vida. Los océanos eran el epicentro de esta transferencia de energía. En las aguas poco profundas, los tapetes microbianos eran verdaderos centros de actividad, donde las cianobacterias y otros microbios cooperaban en un equilibrio delicado. Algunos microorganismos consumían los desechos de otros, creando ciclos de nutrientes que mantenían las comunidades. Los estromatolitos, formados por la acumulación de sedimentos atrapados por estos tapetes, no solo eran estructuras geológicas, eran monumentos a la cooperación microbiana, preservando capas que reflejaban los ritmos de luz y marea. En lugares como la formación de Turee Creek en Australia, estas estructuras fósiles nos hablan de un océano donde la vida comenzaba a dejar una marca duradera. Imagina una costa donde alfombras vivas pulsan con energía, cada capa de sedimento un testimonio de la vida que respira y transforma. En las profundidades, las fuentes hidrotermales eran nodos de energía alternativa. Estas chimeneas, alimentadas por el calor del manto, liberaban agua cargada de sulfuros, metano y minerales, creando oasis para microorganismos quimiosintéticos. Estos extremófilos convertían la energía química en vida, formando comunidades que no dependían del sol. Algunos producían compuestos orgánicos que se dispersaban en el océano, alimentando microbios en regiones más amplias. Las fuentes hidrotermales no eran solo refugios, eran laboratorios donde la vida exploraba caminos metabólicos diversos, un indicio de su versatilidad. Imagina un fondo marino donde torres humeantes emiten calor y química, rodeadas de microbios que convierten la oscuridad en vida, un mundo que late en las sombras. La atmósfera, un manto denso de metano, dióxido de carbono y nitrógeno, era un regulador clave de la energía planetaria. Su efecto invernadero mantenía los océanos líquidos, mientras que los relámpagos, frecuentes y violentos, liberaban energía que desencadenaba reacciones químicas. Estas reacciones producían moléculas orgánicas, como aminoácidos, que llovían sobre los mares,
enriqueciendo el caldo químico donde la vida prosperaba. La radiación ultravioleta, sin filtro debido a la ausencia de ozono, era otra fuente de energía, estimulando mutaciones en los microorganismos y posiblemente acelerando la evolución. Imagina un cielo que vibra con relámpagos y radiación, cada destello un impulso de energía que alimenta la creación, un puente entre la atmósfera y los océanos. La tectónica de placas era un motor de cambio que conectaba la superficie con el interior. Las corrientes del manto empujaban las placas, creando zonas de colisión donde se formaban montañas y regiones de rift donde emergía nueva corteza oceánica. Estas zonas de rift, como las que se desarrollaban en los océanos primitivos, eran puntos de intensa actividad volcánica, liberando minerales y gases que sustentaban la vida. En las zonas de subducción, la corteza se hundía, reciclando materiales y liberando dióxido de carbono que alimentaba la atmósfera. Este ciclo tectónico era un flujo de energía que redistribuía nutrientes esenciales, como el fósforo, crucial para los microorganismos. Imagina un planeta que respira roca y magma, sus placas moviéndose como engranajes, cada erupción un latido que conecta la superficie con las profundidades. La erosión, impulsada por un clima tormentoso, era una fuerza que canalizaba energía hacia los océanos. Las lluvias torrenciales desgastaban las montañas jóvenes de Rodinia, transportando sedimentos ricos en minerales a los mares. Estos sedimentos se depositaban en deltas y llanuras aluviales, formando rocas sedimentarias que preservaban trazas de actividad microbiana. En algunas regiones, la precipitación de carbonatos, resultado de reacciones entre el dióxido de carbono y minerales disueltos, creaba capas que hoy encontramos en formaciones como la cuenca de Belt en Montana. Imagina un paisaje donde el agua es un escultor incansable, cada grano de sedimento un portador de energía, cada delta un archivo de la vida que prosperaba. La luna, un titán en el cielo, era una fuente de energía gravitacional. Sus mareas colosales, intensificadas por su cercanía, mezclaban nutrientes en los océanos, creando condiciones ideales para los tapetes microbianos. Estas mareas también deformaban la corteza, contribuyendo a la actividad tectónica, mientras que la luna ralentizaba la rotación terrestre, moldeando los ciclos de luz que regulaban la fotosíntesis. Su presencia era un recordatorio de la conexión entre la Tierra y el cosmos, un faro que guiaba el ritmo del planeta. Imagina un océano que se agita con una fuerza casi sobrenatural, sus olas rompiendo bajo la mirada de una luna gigantesca, un baile cósmico que impulsa la vida. El cosmos, siempre presente, aportaba energía en forma de meteoritos y rayos cósmicos. Los meteoritos, aunque menos frecuentes, traían moléculas orgánicas y liberaban calor en sus impactos, alterando el clima y redistribuyendo nutrientes. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes de supernovas, bombardeaban la atmósfera, desencadenando reacciones químicas que enriquecían los océanos. Estos eventos cósmicos no eran interrupciones, eran parte de un flujo de energía que conectaba la Tierra con el universo, un diálogo que moldeaba su evolución. Imagina un cielo que parpadea con meteoritos, cada impacto un pulso de energía, cada rayo cósmico un catalizador de cambio. La vida, aún microscópica, era un maestro en aprovechar esta energía. Las cianobacterias, con su fotosíntesis, capturaban la luz solar, mientras que los microbios quimiosintéticos convertían la energía química de las fuentes hidrotermales. En los tapetes microbianos, estas comunidades cooperaban, creando ciclos de nutrientes que sustentaban la vida. Algunos fósiles de esta época, como los de la formación de Bylot en Canadá, sugieren la presencia de algas multicelulares, organismos que marcaban un paso hacia la complejidad. Estas formas de vida, aunque frágiles, eran un indicio de que la evolución estaba canalizando la energía del planeta hacia nuevas posibilidades. Imagina un océano donde filamentos de algas danzan, sus células unidas en un esfuerzo colectivo, un susurro de la vida que vendrá. El ciclo del carbono era un canal clave para esta energía. Las cianobacterias fijaban dióxido de carbono en compuestos orgánicos, algunos de los cuales se preservaban en sedimentos como carbono fósil.
Los volcanes liberaban dióxido de carbono, mientras que la erosión y la precipitación de carbonatos lo retiraban de la atmósfera, creando un equilibrio dinámico. Este ciclo, aunque primitivo, era un signo de la capacidad de la Tierra para autorregularse, un preludio de los sistemas que sustentan la vida moderna. Imagina un planeta que respira carbono, cada microbio, cada erupción, cada sedimento, un eslabón en un ciclo que canaliza la energía de la creación. El sonido de este mundo era una cacofonía de energía liberada. Los volcanes rugían, las olas chocaban impulsadas por mareas colosales, y los relámpagos crepitaban en un cielo cargado. El viento silbaba sobre llanuras erosionadas, y las corrientes oceánicas murmuraban, llevando nutrientes a las comunidades microbianas. Este no era un mundo silencioso, era una sinfonía donde cada nota era un flujo de energía, un himno a la existencia. Imagina escuchar este coro, el latido de un planeta que vibra con vida, un canto que resuena desde las profundidades hasta las estrellas. La evidencia de esta época nos llega a través de rocas que han desafiado el tiempo. Las formaciones de la cuenca de Ophicera en Australia y el escudo de Siberia contienen isótopos de carbono que señalan la presencia de vida fotosintética. Los estromatolitos fósiles, como los de la formación de Dismal Lakes en Canadá, muestran capas que reflejan los ciclos de energía del planeta. Los modelos computacionales, que simulan la tectónica, el clima y la química, nos ayudan a reconstruir un mundo donde la energía fluía en todas direcciones. Imagina sostener una roca antigua, sus granos contando historias de mares, microbios y volcanes, un eco de un tiempo que aún pulsa. El equilibrio químico de los océanos era un pilar de este mundo dinámico. Hace 1000 millones de años, los mares estaban saturados de elementos como hierro, azufre y magnesio, disueltos por la erosión de los protocontinentes y las erupciones volcánicas. En las aguas poco profundas, las cianobacterias liberaban oxígeno mediante la fotosíntesis, un proceso que comenzaba a alterar la química marina. Este oxígeno reaccionaba con el hierro disuelto, formando óxidos que se depositaban como bandas de hierro en el fondo, visibles hoy en formaciones como la cuenca de Amersley en Australia. En las costas, los tapetes microbianos actuaban como filtros, atrapando sedimentos y creando estromatolitos que preservaban un registro de esta química cambiante. Imagina un océano de tonos rojizos y verdes, donde cada burbuja de oxígeno es un agente de transformación, cada sedimento una página en el libro de la Tierra. En las profundidades, las fuentes hidrotermales mantenían un equilibrio químico distinto. Estas chimeneas, alimentadas por el calor del manto, liberaban agua rica en sulfuros, metano y otros compuestos que sustentaban comunidades de microorganismos quimiosintéticos. Estos extremófilos, adaptados a condiciones extremas, formaban ecosistemas complejos donde la energía química reemplazaba a la luz solar. Algunos microbios producían metano, que ascendía a la atmósfera, reforzando el efecto invernadero, mientras que otros generaban películas orgánicas que alimentaban a comunidades más amplias. Las fuentes hidrotermales eran nodos de estabilidad en un océano en cambio, conectando la geología con la biología. Imagina un abismo marino donde torres de minerales brillan con reacciones químicas, rodeadas de microbios que mantienen un equilibrio vivo en la oscuridad. La atmósfera, un velo espeso de nitrógeno, metano y dióxido de carbono, era un regulador crucial de este equilibrio planetario. Su composición, mantenida por las emisiones volcánicas y las reacciones químicas en los océanos, creaba un efecto invernadero que evitaba que el planeta se congelara bajo un sol más débil. Los relámpagos, frecuentes en un clima tormentoso, rompían moléculas de nitrógeno, formando compuestos que llovían sobre los mares, enriqueciendo el caldo químico. La radiación ultravioleta, sin filtro de ozono, estimulaba reacciones que producían moléculas orgánicas, mientras que los gases volcánicos, como el dióxido de azufre, formaban aerosoles que reflejaban la luz solar, modulando el clima. Imagina un cielo que respira química, cada tormenta un catalizador, cada rayo de sol un escultor de moléculas que alimentan la vida. La tectónica de placas era un sistema que conectaba la superficie con el interior,
manteniendo un flujo constante de materiales y energía. Las placas, impulsadas por corrientes de convección en el manto, chocaban para formar las montañas de Rodinia o se separaban en zonas de rift, creando nueva corteza oceánica. En las zonas de subducción, la corteza se fundía, liberando gases que alimentaban la atmósfera y nutrientes que enriquecían los océanos. Este ciclo tectónico no solo moldeaba el paisaje, también reciclaba elementos esenciales, como el fósforo, que los microorganismos necesitaban para prosperar. Imagina un planeta que se renueva constantemente, sus placas moviéndose como piezas de un rompecabezas, cada erupción un puente entre el núcleo y la superficie. La erosión era una fuerza complementaria, un sistema que equilibraba la construcción tectónica con la destrucción. Las lluvias torrenciales, alimentadas por una atmósfera rica en vapor, desgastaban las montañas jóvenes, transportando sedimentos a los océanos. Estos sedimentos, cargados de minerales, se depositaban en deltas y llanuras aluviales, formando rocas sedimentarias que preservaban trazas de actividad microbiana. En algunas regiones, la precipitación de carbonatos, resultado de reacciones entre el dióxido de carbono y minerales disueltos, creaba capas que hoy encontramos en formaciones como la cuenca de Nama en Namibia. Imagina un paisaje donde el agua es un arquitecto paciente, cada grano de sedimento un fragmento de equilibrio, cada delta un testimonio de la vida que prosperaba. La luna, un coloso en el cielo, era un sistema gravitacional que influía en los océanos y la corteza. Sus mareas colosales mezclaban nutrientes en los mares, creando condiciones ideales para los tapetes microbianos, mientras que su fuerza deformaba la corteza, contribuyendo a la actividad tectónica. La luna también modulaba el ritmo del planeta, ralentizando la rotación terrestre y alterando los ciclos de luz que regulaban la fotosíntesis. Su presencia era un recordatorio de que la Tierra no estaba sola, sino en diálogo con el cosmos. Imagina un océano que danza al compás de la luna, sus olas rompiendo con una fuerza que conecta la Tierra con las estrellas. El cosmos, siempre presente, aportaba su propio sistema de influencias. Los meteoritos, aunque menos frecuentes, traían moléculas orgánicas como aminoácidos, enriqueciendo los océanos, mientras que los impactos más grandes alteraban el clima y redistribuían nutrientes. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía provenientes de supernovas, bombardeaban la atmósfera, desencadenando reacciones químicas que podían haber estimulado mutaciones en los microorganismos. Estos eventos cósmicos eran parte de un sistema más amplio, un flujo de materia y energía que conectaba la Tierra con el universo. Imagina un cielo que parpadea con meteoritos, cada impacto un eco del cosmos, cada rayo cósmico un susurro de evolución. La vida, aún dominada por microorganismos, era un sistema de cooperación y adaptación. En los tapetes microbianos, las cianobacterias trabajaban junto a microbios que metabolizaban azufre, hierro o metano, formando comunidades donde cada especie ocupaba un nicho. Estas interacciones permitían la aparición de organismos multicelulares primitivos, como las algas fósiles encontradas en formaciones de la cuenca de Liaoning en China. Estos organismos, formados por células que cooperaban, eran un indicio de que la vida estaba explorando nuevas formas de organización, un paso hacia la complejidad. Imagina un océano donde filamentos de algas flotan, sus células unidas en un sistema vivo, un preludio de la diversidad que vendría. El ciclo del carbono era un sistema clave que conectaba la vida con la geología. Las cianobacterias fijaban dióxido de carbono en compuestos orgánicos, algunos de los cuales se preservaban en sedimentos como carbono fósil. Los volcanes liberaban dióxido de carbono, mientras que la erosión y la precipitación de carbonatos lo retiraban de la atmósfera, creando un equilibrio que regulaba el clima. Este ciclo, aunque simple, era un pilar de la estabilidad planetaria, un eco de los sistemas biogeoquímicos modernos. Imagina un planeta que respira carbono, cada microbio, cada erupción, cada sedimento, un engranaje en un sistema que mantiene el equilibrio. El paisaje sonoro de este mundo era un reflejo de sus sistemas en acción. Los volcanes rugían,
liberando gases y cenizas. Las olas, impulsadas por mareas colosales, chocaban contra las costas con un estruendo que resonaba en la roca. Los relámpagos crepitaban, el viento silbaba sobre llanuras erosionadas, y las corrientes oceánicas murmuraban en las profundidades. Este no era un silencio vacío, era una sinfonía donde cada sonido era un signo de equilibrio y cambio. Imagina escuchar este mundo, el latido de un planeta que canta su armonía, un coro que une la roca, el agua y la vida. La evidencia de esta época nos llega a través de un archivo geológico que habla con claridad. Las rocas de la cuenca de Athabasca en Canadá y el cratón de Zimbabue contienen isótopos de carbono y azufre que señalan la presencia de vida fotosintética y quimiosintética. Los estromatolitos fósiles, como los de la formación de Gunflint en Ontario, muestran capas que reflejan los ciclos de marea y luz. Los modelos computacionales, que simulan la tectónica, el clima y la química, nos ayudan a reconstruir un mundo donde los sistemas estaban interconectados. Imagina sostener una roca antigua, sus granos susurrando historias de mares, microbios y volcanes, un archivo de un tiempo que aún resuena. Las redes de interdependencia entre los océanos y la vida eran el corazón de este mundo. Hace 1000 millones de años, los mares eran un mosaico químico, ricos en hierro, azufre y compuestos orgánicos disueltos por la erosión y las emisiones volcánicas. Las cianobacterias, en las aguas iluminadas, convertían dióxido de carbono y luz solar en oxígeno, un proceso que no solo alimentaba a otros microbios, sino que también alteraba la química marina. Este oxígeno precipitaba hierro en forma de óxidos, creando las bandas de hierro que hoy vemos en rocas de la cuenca de Animikie en Norteamérica. Los tapetes microbianos, extendidos en las costas, eran nodos de esta red, donde microbios fotosintéticos y quimiosintéticos cooperaban, atrapando sedimentos y formando estromatolitos que preservaban su legado. Imagina un océano que respira vida, sus costas cubiertas de alfombras microbianas que conectan la química con la biología, cada capa un testimonio de interdependencia. En las profundidades, las fuentes hidrotermales eran otro nodo de esta red, conectando el manto con la vida. Estas chimeneas liberaban agua caliente cargada de sulfuros y metano, sustentando comunidades de microorganismos quimiosintéticos que formaban ecosistemas independientes del sol. Algunos microbios producían compuestos orgánicos que se dispersaban, alimentando a comunidades distantes, mientras que otros contribuían metano a la atmósfera, reforzando el efecto invernadero. Estas fuentes no eran islas aisladas, eran parte de una red global que unía las profundidades con la superficie, la geología con la vida. Imagina un fondo marino donde torres humeantes sostienen vida en la penumbra, cada reacción química un eslabón en una red que abarca el planeta. La atmósfera era un nodo central en esta red de interdependencia, conectando la superficie con el cosmos. Compuesta principalmente de nitrógeno, metano y dióxido de carbono, mantenía un equilibrio climático que permitía océanos líquidos. Los volcanes, al liberar gases, y los microbios, al producir metano, alimentaban esta atmósfera, mientras que las reacciones químicas, impulsadas por relámpagos y radiación ultravioleta, generaban moléculas orgánicas que llovían sobre los mares. La ausencia de ozono permitía que la radiación estimulara mutaciones en los microorganismos, un motor de evolución. Imagina un cielo que actúa como un puente, cada relámpago un enlace entre la atmósfera y los océanos, cada molécula un regalo del cosmos a la vida. La tectónica de placas era una red que unía el interior con la superficie. Las corrientes del manto impulsaban las placas, formando montañas en las zonas de colisión y nueva corteza en las regiones de rift. Este movimiento reciclaba elementos esenciales, como el carbono y el fósforo, a través de la subducción y las erupciones volcánicas. Las montañas de Rodinia, al erosionarse, liberaban minerales que enriquecían los océanos, sustentando la vida microbiana. Esta red tectónica no solo moldeaba la geografía, también conectaba los ciclos químicos y biológicos. Imagina un planeta que respira roca, sus placas moviéndose como hilos de un telar, cada erupción un nudo que une el núcleo con la vida. La erosión,
impulsada por un clima húmedo, era otra red que conectaba la Tierra con el mar. Las lluvias torrenciales desgastaban los protocontinentes, transportando sedimentos ricos en nutrientes a los océanos. Estos sedimentos se acumulaban en deltas, formando rocas sedimentarias que preservaban trazas de actividad microbiana, como las de la cuenca de Roooper en Australia. La precipitación de carbonatos, resultado de reacciones entre el dióxido de carbono y minerales, creaba capas que regulaban el clima y preservaban el carbono. Esta red de erosión era un flujo constante de materia, uniendo la geología con la biología. Imagina un paisaje donde el agua teje conexiones, cada sedimento un hilo que une la Tierra con el océano, cada delta un nodo de vida. La Luna, un faro en el cielo, era un nodo gravitacional en esta red. Sus mareas colosales mezclaban nutrientes en los océanos, alimentando los tapetes microbianos, mientras que su fuerza deformaba la corteza, contribuyendo a la tectónica. Al ralentizar la rotación terrestre, la Luna modulaba los ciclos de luz que regulaban la fotosíntesis, conectando los ritmos del planeta con la vida. Su presencia era un enlace con el cosmos, un recordatorio de que la Tierra era parte de un sistema mayor. Imagina un océano que danza bajo la Luna, sus olas rompiendo con una fuerza que une la Tierra con el universo, cada marea un latido cósmico. El cosmos, siempre presente, era una red de influencias sutiles pero profundas. Los meteoritos traían moléculas orgánicas, como aminoácidos, que enriquecían los océanos, mientras que los impactos más grandes alteraban el clima y redistribuían nutrientes. Los rayos cósmicos, provenientes de supernovas lejanas, bombardeaban la atmósfera, desencadenando reacciones químicas que podían haber impulsado la evolución microbiana. Esta red cósmica conectaba la Tierra con eventos a años luz de distancia, un diálogo que moldeaba su destino. Imagina un cielo que parpadea con meteoritos, cada impacto un mensaje estelar, cada rayo cósmico un hilo que une la Tierra con las estrellas. La vida, aunque microscópica, era una red de cooperación y diversificación. En los tapetes microbianos, las cianobacterias coexistían con microbios que metabolizaban azufre, hierro o metano, formando comunidades interdependientes. Estas interacciones permitían la aparición de organismos multicelulares primitivos, como las algas fósiles de la formación de Nanfen en China. Estos organismos, aunque simples, eran nodos de una red evolutiva, un indicio de que la vida estaba tejiendo estructuras más complejas. Imagina un océano donde filamentos de algas flotan, sus células unidas en una red viva, un susurro de la complejidad futura. El ciclo del carbono era una red biogeoquímica que unía la vida, la atmósfera y la geología. Las cianobacterias fijaban dióxido de carbono en compuestos orgánicos, algunos preservados en sedimentos como carbono fósil. Los volcanes liberaban dióxido de carbono, mientras que la erosión y la precipitación de carbonatos lo retiraban, creando un equilibrio que regulaba el clima. Este ciclo era un nodo central en la red planetaria, un sistema que conectaba todos los procesos. Imagina un planeta que respira carbono, cada microbio, cada erupción, cada sedimento, un hilo en una red que sostiene la vida. El paisaje sonoro de este mundo era un reflejo de sus redes en acción. Los volcanes rugían, las olas chocaban impulsadas por mareas colosales, y los relámpagos crepitaban en un cielo cargado. El viento silbaba sobre llanuras erosionadas, y las corrientes oceánicas murmuraban, llevando nutrientes a las comunidades microbianas. Este no era un silencio estéril, era una sinfonía donde cada sonido era un enlace en la red del planeta. Imagina escuchar este coro, el latido de un mundo que canta su interdependencia, un himno que une la roca, el agua y la vida. La evidencia de esta época nos llega a través de un archivo geológico que revela estas redes. Las rocas de la cuenca de Bangemal en Australia y el escudo de Laurentia contienen isótopos de carbono que señalan la presencia de vida fotosintética. Los estromatolitos fósiles, como los de la formación de Balbirini en Australia, muestran capas que reflejan los ciclos de marea y luz. Los modelos computacionales, que simulan la tectónica, el clima y la química,
nos ayudan a reconstruir un mundo donde todo estaba conectado. Imagina sostener una roca antigua, sus granos susurrando historias de mares, microbios y volcanes, un eco de una red que aún vibra. Este mundo era una red de interdependencia, un lugar donde la vida, la geología y el cosmos tejían un futuro. Cada molécula de oxígeno, cada sedimento, cada impacto de meteorito, era un nodo en esta red, un paso hacia un planeta que algún día albergaría vida compleja. La Tierra no solo existía, evolucionaba, transformando el caos en armonía, la energía en vida. Este era un orbe que, en su tumulto primitivo, soñaba con un destino que aún no podía vislumbrar.